presentación, esta vez con el título El reto de la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de reutilización del agua. O sea, un reto necesario justamente para afrontar la sostenibilidad que tanto venimos hablando en la jornada de hoy. Esta presentación va a estar a cargo de Vicente Hernández Chover. Vicente es doctor en Economía del Agua, es máster en Gestión del Agua por la Universidad de Valencia y bueno, es un experimentado investigador justamente en el análisis de viabilidad de proyectos de reutilización, de acciones en materia de gestión de agua, una especialización tremendamente valorada y bienvenida en los tiempos actuales. Por tanto, un experto que nos va a ayudar a afrontar el reto de la viabilidad y sostenibilidad de la reutilización tan necesaria para la economía circular. Pues, Vicente, cuando quieras. Vale. Muchas gracias, Francesc, por la presentación y gracias por la posibilidad de presentar el trabajo del Grupo de Economía del Agua en la Universidad de Verano de Arras de los Olmos. Efectivamente, vamos a tratar, el cálculo de la viabilidad y he organizado la presentación del siguiente modo. Primero hacemos un aterrizaje rápido sobre la importancia del agua. Mis otros compañeros han hablado de la importancia del agua en el sector agrario, han hablado también de la importancia del agua para el consumo humano, ponían el ejemplo del nivel freático, de la disminución de las fuentes. Entonces, bueno, he pensado que lo único que nos falta es hablar de la importancia que tiene también el agua para el sector industrial, puesto que puede limitar su capacidad de producción. Cuando hacía esta presentación estaba pensando en el sector de la cerámica de Castellón, que factura 6.500 millones de euros, el del calzado en Alicante, el del textil en Alcoy o incluso el de los vehículos en Valencia. Pero luego en la comida me decían que es que aquí también hay 18 o 20 granjas. Imaginaros si, por culpa de infiltración en los acuíferos, esos animales no pudieran abastecerse de agua. Imaginaros el impacto económico que esto tendría para la población, a nivel económico, por supuesto, y a nivel de empleo. Estamos acostumbrados a entender el ciclo urbano del agua desde una visión muy horizontal, ¿no? El ciclo urbano del agua, como han explicado ya mis compañeros, habla de la captación, potabilización, distribución, alcantarillado, depuración y vertido. Y para poder llevar esto a cabo hacen falta una barbaridad de equipos y una barbaridad de infraestructuras. Fijaros que, por ejemplo, en España hay más de 1.300 estaciones potabilizadoras, más de 400.000 kilómetros de red entre potables y de alcantarillado y más de 3.000 estaciones depuradoras. Claro, todo esto ¿cuánto vale, no? ¿Cuánto nos cuesta este proceso? Este proceso nos cuesta dependiendo de allá donde vivimos. Hay comunidades autónomas donde se paga más y comunidades autónomas donde se paga menos. Pero es que además dentro de las comunidades autónomas podemos encontrar municipios donde se paga mucho más que otros. Y eso es porque es un acuerdo al final entre la empresa y el ayuntamiento. Aún así hemos calculado una media del precio medio del agua potable en España, que podría estar en torno al euro con 15 euros metro cúbico. Y eso en lo que respecta al agua potable. Y lo que respecta al agua, de depuración, saneamiento y vertido, en torno a 80 céntimos el metro cúbico. Bueno, esto significa que nos gastamos aproximadamente 2 euros el metro cúbico de agua. Y haciendo cuentas rápidas, pues anualmente, solamente en la Comunidad Valenciana, si multiplicamos los litros de consumo del ciclo urbano del agua por su coste, estaríamos hablando de aproximadamente 700 millones de euros anuales gastados en agua. Entonces, llegados a este punto, analizamos no solamente el coste el operativo que implica, la gestión del agua, sino luego qué hacemos con ella una vez la utilizamos. Y vemos que, bueno, en España la media es incluso peor. Aquí en la Comunidad Valenciana, como veis, el 27% del agua va a cauce y el 42% se pierde en el mar.
Entonces, desde una perspectiva más económica, pues siempre pensamos, bueno, ¿qué alternativa tenemos para intentar recuperar todo ese dinero que en un principio lanzamos al mar, lanzamos al río? Y efectivamente el reto, que ya se ha apuntado aquí anteriormente, es la reutilización. Con la reutilización podemos coger parte de esa agua, la cantidad que consideremos oportuna, y podemos regenerarla, incrementar su calidad para orientarla a otros usos. Y de este modo reducimos el uso de agua convencional, es decir, dejamos de consumir agua de los acuíferos. Por supuesto, recuperamos parte del valor económico del proceso, es decir, ya no tenemos que volver otra vez a la cabecera de la estación potabilizadora a captar, a distribuir, a esperar a que llegue a la EDAR y finalmente verterla. Podemos cogerla y directamente regenerarla. Y por último, por supuesto, es una garantía de sostenibilidad porque representa una fuente inagotable, ¿no? El agua que viene de la depuradora. En resumen, lo que pretendemos es cambiar este modelo, esta economía circular que tanto estamos oyendo en distintos sectores, aplicarla realmente al sector del agua. Entonces, lo que pretendemos es cambiar este modelo lineal por un modelo circular, un modelo en el que una vez depuramos el agua en la depuradora, la utilizamos para el riego, la utilizamos para la industria o la utilizamos para el paisajismo u otras actividades. Pero no solamente es agua lo que produce una depuradora. Esta mañana se apuntaba que la depuradora era una infraestructura capaz de generar muchísimos recursos. Y bueno, si tuviéramos que clasificarlos, hablaríamos de tres vectores. El vector energía, la depuradora es capaz de generar energía eléctrica con la que alimentar sus procesos. Por supuesto, es capaz de generar agua, es lo que venimos hablando prácticamente todo el día. Y el vector recursos, la depuradora es capaz de generar fangos, es capaz de recuperar fertilizantes, etc. Al final, las depuradoras las vemos como biofactorías capaces de producir un residuo o un output que será utilizado como input en otras industrias. ¿Para qué? Pues para generar muchísimos usos. Con respecto al agua, podemos usarla para riego agrícola, para riego urbano, industrial, recreativo o ambiental. Y con respecto al resto de residuos, podemos hacer un uso de fangos abonando los campos, que se comentaba esta mañana, valorización de arenas, valorización de grasas o incluso recuperar nutrientes como el nitrógeno y el fósforo para utilizarlos como fertilizantes para la agricultura. Que, por cierto, estos fertilizantes se han multiplicado, estos últimos meses han multiplicado el precio. ¿Esto es nuevo? No. En estos últimos años ha habido un esfuerzo muy grande por intentar implementar ejemplos de reutilización. Por ejemplo, en Alicante hay un sistema de permutas entre agricultores y abastecimiento, por lo que el agricultor cede unos derechos, digamos, de captura de agua dulce del acuífero a cambio de que la depuradora le provea del agua que el agricultor necesita en cantidad y calidad. Esto es doblemente beneficioso para el agricultor porque esa agua ya lleva nutrientes, ya lleva fertilizantes, que lo comentaban esta mañana, por lo tanto hay una reducción en el coste de producción del agricultor. Más ejemplos, tenemos la EDAR en Pinedo, que destina 80 hectómetros cúbicos al año al Parque Natural de la Albufera y al regadío, y otras ciudades, en el País Vasco o en Cataluña, el propio ayuntamiento ha instalado un sistema de regeneración con sus correspondientes tuberías para alimentar, para regar parques y jardines públicos, evitando el consumo de agua potable que venía haciendo. Y podríamos continuar hablando de un montón de proyectos súper interesantes. Hay proyectos orientados a recuperar el fósforo, proyectos orientados a recuperar el nitrógeno, incluso laboratorios como el que recientemente hemos montado en Castellón para poner en marcha proyectos piloto y luego poderlos escalar a tamaño, digamos, real. Esta diapositiva la voy a pasar súper rápida. El objetivo de cualquier proyecto de reutilización es tener un impacto ambiental positivo, pero como todo, cuando hablamos de economía necesitamos justificar que lo que estamos planteando es interesante económicamente. Y para ello necesitamos hacer una comparación entre los beneficios que el proyecto puede generar y los costes. Cuando hablamos de un proyecto económico de una empresa, normalmente decimos, bueno,
pues el planteamiento es mucho más sencillo, porque si a mí me cuesta, no sé, generar 3, 4 cabezas de ganado y el beneficio o el precio de estas cabezas de ganado me genera, pues imaginamos, 4 pesetas por cabeza, yo ya estoy obteniendo beneficios, no hace falta que nos compliquemos más la vida. Pero cuando tocamos proyectos de ámbito más ambiental, tenemos otro beneficio, que es el beneficio externo. Todos los proyectos ambientales generan un impacto positivo en nuestro medio ambiente, a nivel medioambiental y social. Cuando nosotros destinamos agua regenerada al agricultor, lo que estamos haciendo es beneficiar al ciudadano, porque estamos captando mucha menor cantidad de agua de los acuíferos, por lo tanto estamos disminuyendo la presión. Eso habría que cuantificarlo. Estos aspectos son los que tratamos de cuantificar en el grupo de economía del agua. Dentro de los beneficios hay numerosos, entonces hay que identificar exactamente el proyecto. Había pensado en hablar de metodologías concretas para el cálculo y, bueno, siendo las horas que eran, he pensado que sería muchísimo mejor hacer un ejemplo o explicar un ejemplo práctico de un tema súper interesante, porque habla precisamente de los incendios. Recientemente cerramos un proyecto, el proyecto Guardian. El proyecto Guardian es un sistema de prevención de incendios para zonas forestales. No hace falta que diga, en esta última década, por ejemplo, en el 2019, fue el segundo año con más arbolado quemado de la última década. Por supuesto, en la última década los grandes incendios forestales han aumentado un 22% y podríamos continuar poniendo muchísimas noticias lamentables, como el reciente incendio de Zamora, con prácticamente, escuché, casi 30.000 hectáreas calcinadas, los incendios de Navarra, también recientes, o el de Venta del Moro, también, que creo que ayer decían que ya estaba por las 1.000 hectáreas. Una vez entendido el contexto de incendios, de la importancia que tiene la prevención de incendios, acotamos el proyecto. Este proyecto lo desarrollamos en una área en concreto, un área geográfica, que es el Parque Natural del Turia, y en concreto en el Parque Natural de la Vallesa. Es una zona que está entre el municipio de Ribarroja del Turia y el municipio de Paterna. Este proyecto está hecho con otros socios, por ejemplo, con el IAMA, Zetacua y los propios ayuntamientos. Algún detalle: en esta zona se han provocado, bueno, como veis ahí, del 2000 al 2016 prácticamente 60 incendios, y con cada incendio un gran número de habitantes tienen que ser, digamos, desplazados para evitar tragedias mayores. De hecho, en 1994 un incendio calcinó 200 hectáreas y un total de 20.000 personas tuvieron que ser desalojadas, en concreto del barrio de La Cañada, si hay alguien que lo conozca. Y exactamente este proyecto, ¿de qué va? Bueno, pues este proyecto, el objetivo es proteger, digamos, el interfaz urbano-forestal, que es precisamente allí donde hay más riesgo de conatos o de principios de incendios, y lo que hacen es instalar un total de 6.000 metros de tubería en un área, el área que comentábamos, con sus correspondientes estaciones de bombeo, la correspondiente regeneradora de agua, porque para poder regar una zona forestal necesitamos mejorar la calidad del agua depurada, con sus correspondientes tanques de acumulación de agua y los cañones con aspersores, que son los que en un principio riegan la zona que nos interesa. Desde un punto de vista más, para que se entienda, tenemos la EDAR de Camp de Turia 2, que es la que genera una gran cantidad de agua depurada, que en un principio iba a río. A esa EDAR le incorporamos una ERA, una estación de regeneración, cogemos el agua que nos interesa y mejoramos su calidad, y luego la mandamos a los tanques. Hay un total de 4 tanques de acumulación de agua, de aproximadamente 500 metros cúbicos cada uno. Además, parte de esa agua la destinamos a un lago digamos, que hay ahí, de la Vallesa. Y finalmente estos tanques van conectados a todo un entramado en la zona donde el impacto de incendio sería muchísimo peor, desde el punto de vista de pérdidas. Este sistema, ¿cómo funciona? Va un hombre del ayuntamiento y aprieta el botón blanco o el rojo o azul. No. Este sistema tiene un algoritmo
y a partir de múltiples variables, precipitaciones, horas de sol, humedad, etcétera, muchísimas variables, activa automáticamente el sistema, sin necesidad de que haya nadie controlándolo. Hay dos tipos de riegos. Está el riego defensivo, que es el prescrito, en un principio a partir, digamos, cuando la zona forestal pasa o pierde una determinada humedad, se convierte en combustible, en pocas palabras. El riesgo, digamos, de que el incendio impacte contra esa zona forestal y que el incendio aún aumente es muy elevado. Y luego está, pues, en lugar de la fase preventiva, está la fase defensiva, es decir, el conato ya se ha producido, el incendio está avanzando hacia las casas y lo que hacemos es automáticamente disparar el sistema para que cuando el incendio impacte sobre la zona verde completamente húmeda, en este caso, aguante muchísimo mejor el impacto del incendio. Con lo cual hay que decir que las brigadas de extinción están ganando muchísimo tiempo, un tiempo precioso, para poder extinguir el incendio en aquellas zonas, digamos, de donde se haya originado. Así quedaría el sistema. Esto es un ejemplo de cómo quedarían las 4 urbanizaciones con las correspondientes torres funcionando. Bueno, yo creo que el proyecto más o menos ha quedado claro y ahora pasamos a, oye, ¿cómo hacemos para costear los recursos económicos que tenemos que invertir aquí? ¿Nos merece la pena? Pues evidentemente nos metemos en un ejercicio de costes y beneficios. Yo creo que la parte de costes todos más o menos lo tenemos claro. Tenemos una instalación compuesta de distintos elementos, generamos unos indicadores que dependen de los reactivos, dependen de los kilovatios, dependen, pero al final se puede establecer, digamos, los costes añadidos tanto a la inversión como a los costes operativos de este sistema. Y ahora vamos a la parte de los beneficios. Exactamente, ¿cómo cuantificas los beneficios? ¿Cómo podemos cuantificar, cómo podemos demostrar que este proyecto es viable para la zona? Bueno, aquí el reto yo creo que requiere de máxima creatividad. Sí que hay una metodología, un protocolo establecido en el sentido de que, en primer lugar, tenemos que identificar todos los beneficios que vamos a conseguir gracias a implementar el sistema Guardian. Una vez identificados, tenemos que clasificar la tipología, porque a partir de la tipología podemos seleccionar la metodología que vamos a utilizar para evaluarlos. Y finalmente los valorizamos, cuantificamos exactamente ese beneficio. Nos pusimos a trabajar y vimos que principalmente estábamos generando 4 beneficios distintos. En primer lugar, estamos protegiendo un paraje natural de aproximadamente 400 hectáreas, lo cual tiene un valor. Ese valor hay metodologías para calcularlo a partir de los servicios ecosistémicos que genera ese parque natural, que se resumen en aprovisionamiento y culturales, etcétera. Podemos cuantificar exactamente lo que cuesta, digamos, el paraje. Por otro lado, si el incendio se provoca, lamentablemente vamos a tener un impacto de emisiones de CO2 muy importante en la zona. Se puede cuantificar también económicamente. Por supuesto, una vez provocado un incendio, vamos a tener unos equipos, unas brigadas de extinción y nos va a costar un dinero. Y por último, si se origina el incendio, ese incendio impactará contra un patrimonio, ya sea público o privado, y originará otro coste. Ya tenemos 4 beneficios identificados, ahora falta cuantificarlos. Aquí representamos rápidamente la metodología que utilizamos para cada uno de los beneficios que hemos identificado. Tampoco me voy a enrollar demasiado aquí. Utilizamos la ANP para los servicios ecosistémicos, el precio del CO2 que está en los mercados. Para calcular el coste de extinción tenemos una base de datos con los costes de los últimos 30-40 años. Entonces podemos identificar, podemos modelizar el coste a partir de las hectáreas que se pueden quemar. Y por último, bueno, hacemos un estudio a partir del catastro, etcétera, de los precios en concreto de las viviendas de la zona. Ya tenemos los 4 beneficios cuantificados y ahora es cuando, bueno, ahora ya podemos simular. ¿Y qué simulamos? Pues simulamos qué es lo que ocurriría si no tuviéramos este sistema de prevención y qué es lo que ocurriría si, en este caso, lo tuviéramos implementado. Para poderlo simular tenemos programas de simulación de incendios y podemos generar
el mismo escenario, es decir, la imagen de la izquierda es esa zona, es esa urbanización sin el sistema Guardian instalado, y a la derecha es la misma foto, la misma zona, pero con el sistema de Guardian instalado. Se genera la proyección o la simulación de incendio y lo que vemos es que, como podéis ver en la parte de la izquierda, el fuego se va como fotografiando por secciones temporales, secciones de tiempo, 30, 60, 90 y 120 minutos. La parte más extensa, que podéis ver en la foto de la izquierda, pertenece a los 120 minutos. 120 minutos que hemos tardado en llegar y apagar el fuego. Y en la parte de la derecha, como podéis ver, el sistema automáticamente se pone en marcha y consigue que, digamos que ese conato o ese incendio no pase de los 30 minutos. Con eso, ¿qué conseguimos? Disminuir tremendamente el número de hectáreas calcinadas, pasando de 22 hectáreas en el modelo, en el escenario 1, a 4 hectáreas en el escenario 2, que es con el sistema Guardian instalado. Y eso, a su vez, tiene una cuantificación. Si tenemos las hectáreas, podemos calcular el coste. El coste asociado al escenario 1, se queman 22 hectáreas, hay un coste, hay un valor ecosistémico asociado a esas 22 hectáreas de parque natural. Tenemos unas emisiones de incendio más costes de extinción que lo podemos cuantificar y, por supuesto, dependiendo del número de viviendas afectadas, podremos multiplicar y sumar. Y a la derecha tenemos los mismos costes asociados al escenario 2, es decir, no se ha provocado, las consecuencias son mucho menores, por lo tanto el coste es mucho menor. Esa diferencia es lo que hemos conseguido evitar y esa diferencia viene cuantificada en euros. Y bueno, a partir de este ejemplo, Francesc esta mañana comentaba que los proyectos de reutilización eran como un factor de arrastre en la economía, y es que realmente deberíamos de verlos como una herramienta para impulsar la economía, el empleo, etc. Fijaros, he cogido algunos datos de lo que es el número de empleo verde. El empleo verde son todas aquellas características relacionadas, la parte de la derecha lo tenéis, tratamiento y depuración de aguas, gestión y tratamiento de residuos, producción de energías renovables, gestión de espacios naturales protegidos, etc. Y como podéis ver, en el 98 habían 160.000 personas empleadas en estos sectores. Hemos pasado prácticamente 10 años después a 530.000 y en el 2019 ya habíamos pasado el 1.000.000 de empleos generados en este tipo de actividades. Otro detalle interesante, si nos vamos a la primera actividad, tratamiento y depuración de aguas residuales, vemos que el número de empleos asciende a 58.264, estos son datos del 2009, y que desde el 98 al 2009 el empleo generado en esta actividad se había multiplicado por un 279%. Este mismo ejemplo lo podemos ver con otras actividades, ¿no? Como podéis ver. ¿Y en qué comunidades ha crecido más el empleo verde? Pues principalmente en Andalucía, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Madrid. Yo soy optimista, pienso que esto va a continuar creciendo, creo que es necesario implementar sistemas para intentar evitar lo que nos dicen que es inevitable, intentar paliar todo el impacto que estamos generando, y creo que este sector va a continuar creciendo de manera imparable, me gustaría creer. Entre otros motivos, porque por lo que podéis ver en estos titulares, creo que falta muchísimo por hacer. Hasta aquí la presentación.